Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es jueves 24 de enero del 2019 y les habla Andrés Garibello desde la redacción del Tiempo, listos para grabar este podcast que se llama Al Cierre. Vamos a hablar de los temas más relevantes de hoy, por ejemplo, qué ha pasado en el día de hoy con Venezuela. Vamos a hablar de la polémica de Vieri y su renuncia. También vamos a hablar sobre qué tanto ahorran los colombianos y vamos a hablar sobre el especial que tiene el Tiempo sobre el terremoto de Armenia que ya cumple 20 años. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave sigue siendo Venezuela. Hoy una de las noticias fue una de las dudas que había, toda la crisis que vive Venezuela en este momento, es si los militares apoyan o no a Maduro. El ministro de Defensa dijo que sí, que apoyaba a Maduro. Estamos con Edward Soto, editor internacional del Tiempo, que nos va a analizar por qué los militares siguen con Maduro, por qué tomaron esta decisión, Edward. ¿Qué tal, Andrés y amigos oyentes y navegantes del tiempo.com? Lo primero que tenemos que decir es que de alguna manera la revolución bolivariana integró el estamento militar como parte de una alianza cívico-militar. Y en ese sentido los militares tienen un papel predominante en esa revolución tendiente a cambiar el modelo político, social, económico de ese país. Y en ese sentido, los militares venezolanos, desde la época del presidente Chávez, pero más ahora con el presidente Maduro, están teniendo una participación enorme, no solamente en el gobierno. 9 de los ministros, por ejemplo, son militares. El gobierno de Maduro les ha dado a los militares el dominio sobre PDVSA, que es la empresa más importante del país. El 98% de los recursos por exportaciones, de Venezuela se obtienen a través de las exportaciones de PDVSA, y también les ha dado el control, por ejemplo, de la repartición de alimentos, que como hemos ya comentado varias veces en este espacio, se ha convertido en la mejor herramienta de control social que tiene el gobierno de Maduro para tener a la gente, digámoslo así, tranquila y calmada. Es decir, hay militares en todos los estamentos de la sociedad venezolana, y además de eso, el número de generales que han sido nombrados durante los últimos 5 años es impresionante. Probablemente Venezuela es el país es el país que tiene el ejército con mayor número de generales en el mundo. Son más de 1.200 generales, y la mayoría de ellos han sido nombrados en los últimos años, y llama la atención pues porque es un ejército de un país que no tiene ningún conflicto interno ni externo, no tiene ningún conflicto armado, no está en guerra, pero tiene un ejército que casi llega a los 300.000 efectivos, y 1.200 de ellos son generales de la República. Claro. Entonces hay como una cadena de favores. De pronto ellos también les han dado muchos contratos. PDVSA es fundamental, que está gobernada básicamente por militares. En diferentes estamentos económicos están los militares. Bueno, ¿qué ha pasado con Guaidó? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? Ya hizo una entrevista con CNN con Ángela Patricia Llano. ¿Qué dijo? Bueno, no sabemos exactamente el paradero de Juan Guaidó. Tenemos, la periodista colombiana Ángela Patricia Llano tuiteó para Univisión apartes del diálogo que sostuvo con el presidente encargado en el que... corrijo, no es CNN sino Univisión. Sí, Univisión. Estaba en CNN, me acostumbré a verla allí, pero no es Univisión. Se la asociaba con CNN, es Univisión. Ahora para Univisión, Ángela Patricia Llano empezó a tuitear hace poco suponemos que los apartes de la entrevista que sostuvo con él, en las que él, palabras más, palabras menos, le dice en principio que todos los escenarios están puestos sobre la mesa, incluso una amnistía para el presidente del gobierno, Nicolás Maduro. Sí. Esto llama la atención porque pues no nos imaginamos a un Maduro amnistiado ni a un Diosdado Cabello amnistiado, pero eso de alguna manera tiene que ver con el tono conciliador de un mensaje de hoy de Maduro, en el sentido de que está dispuesto a un diálogo con las fuerzas de la oposición para buscarle una salida política a la crisis que está viviendo Venezuela en este momento. Sí. Bueno, otro de los temas es Rusia. Rusia fue tajante en el apoyo con Maduro. Bueno, ¿qué impacto tiene realmente para todo lo que se está viendo en la comunidad internacional que Rusia esté con Maduro? Andrés, lo que pasa es que si lo queremos ver desde el punto de vista geopolítico, podemos decir
que en este momento Venezuela entra a formar ya definitivamente parte del pulso geopolítico que están sosteniendo en el mundo Estados Unidos y Rusia. Es decir, ya no es solamente en Ucrania, ya no solamente en Siria, sino ahora también en un país vecino como nosotros, en el Caribe suramericano, estamos teniendo un país que queda en el centro como de, no digamos guerra fría, pero sí de ese refrito que estamos viviendo de tensiones, digámoslo así, de conflictividad diplomática entre estos dos grandes colosos, los líderes geopolíticos del mundo, sin lugar a dudas, sin dejar de mencionar, por supuesto, a China, que también se manifestó a favor de la legitimidad y el reconocimiento de Nicolás Maduro. Entonces, eso tenemos que verlo en ese punto. Más allá, si le queremos dar un efecto práctico, sí, o de que de pronto va a haber una intervención de tipo militar o bélico de los rusos en esta zona del mundo, no, la verdad eso no consideramos que se pueda dar, pero sí es un anuncio importante porque de alguna manera el papel de Rusia en este momento en su geopolítica exterior es intentar ser contraparte de los asuntos principales de Estados Unidos en el mundo. Entonces, ha sido contraparte clave de Estados Unidos, sí, en Siria, ha sido contraparte clave de Estados Unidos y Occidente en general en el tema ucraniano, y por supuesto lo está haciendo ahora con un papel clave de apoyo diplomático al gobierno de Maduro. Bueno, ¿qué sigue, Eduard, estos días? ¿Qué se espera estos días en Venezuela? ¿Qué es lo que sigue con toda esta crisis? La verdad no lo sabemos, Andrés, porque en Venezuela las cosas se precipitan de un día para otro, como ayer que tuvimos noticias cada 10 minutos, la marcha, la juramentación, la reacción de Diosdado Cabello, de Maduro, de Estados Unidos y demás. Y hoy ha sido un día más tranquilo en donde el escenario no ha sido tanto en el interior de Venezuela, sino más a nivel diplomático. Claro. En la OEA, por ejemplo, no se consiguieron los votos para el reconocimiento de Guaidó. Se necesitan, primero, que haya asamblea en la OEA y segundo, pues conseguir más o menos los más de 24 votos que se necesitarían para desconocer el gobierno de Maduro y reconocer el gobierno de Guaidó, pero sin embargo tuvo una importancia diplomática especial porque a la cita asistió el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sí, en donde instó a los demás países o a los países que no se han pronunciado a que le den su apoyo a Guaidó, y también llegó con un cheque de $25 millones de ayuda humanitaria para los venezolanos, y eso es un reclamo general. Claro. El gobierno de Maduro no ha permitido la entrada de ayuda humanitaria y la gente está pasando muchísimas necesidades en el vecino país. Bueno, vamos a seguir pendientes de esta noticia con toda la información de la sección internacional del Tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Ok, Andrés, hasta luego. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está una polémica que es del gerente de RTBC, Juan Pablo Vieri, quien renunció ante la salida de un audio en el que para algunos es censurar un programa, Los Puros Criollos, y a el presentador de este programa, Santiago Rivas. Estamos con Olga Martínez, de la sección Cultura, que le ha seguido el paso a este tema para que nos cuente exactamente qué fue lo que pasó hoy, y que bueno, también falta que el presidente Duque le acepte la renuncia, ¿no, Olga? Sí, Andrés, Juan Pablo Vieri renunció esta mañana, a las 7 de la mañana tuvo una reunión con la ministra Mintic, sí, y renunció al cargo de gerente de RTBC. En su carta dice que su renuncia es irrevocable. Digamos que aquí hay varias posiciones con respecto a lo que sucedió. Todo empieza porque sale un audio, se presenta un audio que fue grabado el 6 de diciembre pasado, en el que Vieri hace una crítica muy fuerte a Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, porque Santiago hizo unos comentarios sobre la ley TIC, una ley que está en proceso, que es una ley que pretende quitar la NTV y hacer como una reorganización de los recursos públicos, entre los que estarían incluidos los de la televisión pública. Por este audio, Vieri se puso en el centro de una gran polémica, sí, que llevó a su renuncia. Bueno, básicamente Vieri, ¿qué dice, Olga, en este audio? Dice básicamente que no quiere que el programa continúe y que menos Rivas continúe en el programa. Incluso en el audio hay una parte en la que se habla, como ya estaba lista la 5ª temporada del programa,
que ya empezó a emitirse el pasado 16 de enero. Lo que él pedía era lo que se pedía en esa reunión era que se quitara a Rivas. Pero es muy contundente la respuesta de Diana Díaz, la que en ese momento era la gerente de Señal Colombia, donde Diana le dice, pues que Santiago es el presentador, yo no lo puedo quitar. Es un producto que ya está hecho, entregado, grabado, completo. No lo puedo quitar. Sí. Y Vieri asegura que, pues, mientras él esté ahí, pues, Rivas no tendrá ningún tipo de trabajo dentro de la entidad de Señal Colombia. Sí, bueno, entonces a partir de eso salió el audio, fue bastante criticado, incluso la FLIP, defensora del derecho a la información, etcétera, se armó en redes sociales una crítica muy fuerte a Vieri y hoy renunció. ¿Qué dice en la carta de renuncia? Él dice renuncio, pero él dice que no es censura, que nunca censuró ese programa. Sí, él se queja mucho y es que fue ilegal la grabación, que es una grabación ilegal, que es del mismo nivel de una chuzada. Pero digamos que aquí hay argumentos a favor y argumentos en contra. Sí. Unas posiciones dicen que puede ser muy mal hecho, que se haya grabado sin su conocimiento, sí, pero que no es ilegal porque él es un funcionario público, funcionario sí, que además debe responder ante una sociedad. Claro. Sí, no es, jurídicamente no es ilegal, lo que pasa es que es harto ese tipo de o sea, eso no está bien hecho, pero claro, ilegal llegar al tema de que sea un delito, ese tipo de cosas no lo es, finalmente dicen sí, los abogados, hoy dijeron varios abogados, dijeron eso no es ilegal, pero sí obviamente no se debe hacer ese tipo de cosas, claro, pero bueno. Pero de todas maneras aquí hay algo y es que Vieri venía con unos digamos errores en su trabajo como gerente de RTBC. Sí. Uno de ellos, y es el más delicado de todos, fue haber tocado el mercado de coproducción. Señal Colombia, hoy por hoy, es el canal público más importante que hay en América Latina, por encima de canales tan importantes como sí, los mexicanos y los argentinos, que tienen una gran influencia en la televisión pública. Señal Colombia ha sido un referente. Sus programas infantiles son absolutamente maravillosos. Se han vendido a muchos países, o inclusive O Globo compró un programa producido por Señal Colombia. ¿Qué pasa? El mercado de coproducción, Vieri no firmó el mercado de coproducción del año pasado, que fue designado en el Festival de Cine Cartagena, donde se hace cada año, y aquí hubo una gran discrepancia con los productores, con quienes en este momento se está haciendo una negociación diferente. En ese momento Vieri dijo que había encontrado muchas irregularidades y puso estas irregularidades que él dijo que encontró en la Procuraduría, que claro, está investigando este tema. Sí. Entonces, digamos que durante los últimos años no había habido un gerente que de pronto tocara esa parte, que es la parte del talento, la creatividad. Claro. ¿Ya? Y Vieri lo hizo. Seguramente puede ser para bien, él tendría que hacerse muchas preguntas, sí, claro, con respecto a ese tema también. Sí. Bueno, Olga, pues finalmente, no sé, pasó la carta de renuncia el 28 de enero, la próxima semana tiene que ya sentarse con el presidente a ver qué, porque tiene una cita con el presidente, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo, no veo la razón por la que Vieri debe renunciar. Entonces, pues, también vamos a esperar a ver qué pasa la próxima semana, porque aunque él diga irrevocable, pero bueno, él tiene que hablar con el presidente que hoy está en Davos, él no está acá en Colombia. Vamos a ver qué pasa con este caso, que es bastante polémico, la gente lo cataloga como censura, ¿cierto? Bueno, él dice que no es así, vamos a esperar qué dice el presidente de esta renuncia y qué pasa con el programa próximo 28 de enero. Bueno, muchas gracias, Olga, por esta con mucho gusto. Degeneradas. Por fin hablamos nosotras. Escucha también los viernes Degeneradas, debates con enfoque de género. La cifra del día. En la cifra está una encuesta que hace Fasecolda, más bien que divulga Fasecolda, en el que deja este dato pues que sorprende. 8 de cada 10 colombianos no ahorran. Estamos con Mauricio Galindo, editor de Económicas del Tiempo, que nos va a comentar, bueno, por qué los colombianos
están tan flojos para ahorrar. Bueno, dentro de las respuestas que se encontró en esta encuesta, que fue encargada por Fasecolda, la Superfinanciera y el programa Banca de las Oportunidades, las razones que dan los consultados es, digamos, la más obvia, que no alcanza la plata. Pero hay otras razones. La gente dice que no ahorra porque los intereses en los bancos son muy bajitos. Entonces, aparentemente eso lleva a que prefieran gastarse todo su ingreso. Sí. Pero digamos que de fondo lo que hay ahí es que el riesgo en el que incurren las personas, aun cuando pudieran tener algún excedente, así sea pequeño, de no guardarlo, es muy grande cuando se presentan sobre todo emergencias. Claro. Bueno, ¿qué más dice esta encuesta? Esto es... usted pues Mauricio, que conoce muy bien este tema, ¿esto es tradicional en los colombianos o esto es una constante? ¿El colombiano per se no ahorra? Es una constante, pero el dato de esta encuesta en particular sí es sorprendente. Uno podría pensar que es muy alto, el número de personas que dicen, que contestan que no ahorran. Ahora, justamente hablando de la manera como se encaran las emergencias cuando usted no tiene ahorros, se vuelve interesante. Entonces, si usted tiene un 80% de personas que dicen que no ahorran por ningún motivo, ¿cómo hacen para encarar emergencias? Y se les preguntó eso. La mitad, el 49%, dijo que cuando tuvo emergencias, entonces recortó gastos. Eso significa que cuando toca, usted sí puede hacerlo. Tiene que hacerlo cuando hay una emergencia. Podría hacerlo con el objetivo de ahorrar, pero solo lo hace cuando hay una emergencia. ¿Y qué otras maneras hacen para encarar las emergencias si no tienen ahorros? Sí. 2 de cada 10 dijeron pues que recurrieron a su familia a un préstamo. Y otras personas, digamos, cuando hay emergencias, en el total de personas, las que recurrieron a un fondo de imprevistos, es decir, un ahorro que se tiene justamente para emergencias, solo el 9% lo hizo. Es decir, en otras palabras, que solo 1 de cada 10 tienen un fondito ahí como para por si las moscas. Por si las moscas, claro. Sí. Bueno, Mauricio, pues estos datos reveladores en la cifra hoy en el podcast del cierre. Muchas gracias, Mauricio, por esta explicación. Bueno, muchas gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo que viene para su información. En lo que viene está una fecha de una tragedia que enlutó a Colombia, especialmente a Armenia. Con el terremoto se cumplen 20 años del terremoto de Armenia, que dejó pues decenas, centenares de destrozos y muchas víctimas. Estamos con Luis Miño, editor de Nación del Tiempo, que nos va a comentar, mañana en eltiempo.com y en El Tiempo se va a ver un gran especial sobre conmemorando esta tragedia tan difícil para el país, que cumplen 20 años. Y Luis Alberto, ¿qué historias encontraron ustedes que nos van a dar, vamos a conocer mañana? Andrés, tenemos, como usted lo menciona, un gran especial. Una primera parte queremos recordar las cifras de lo que ocurrió para que las personas que no habían nacido en ese entonces, o para los que están muy jóvenes, y para ayudar a construir la memoria, porque este fue el terremoto más devastador que ha tenido el país. Fue de 6,2 grados en la escala de Richter el sismo, y después hubo una réplica de 5,4 horas después. Esto dejó 1.171 muertos, 800 de ellos en la ciudad de Armenia. Hubo 4.175 heridos, 45.000, escúchalo bien Andrés y los oyentes, 45.000 edificaciones destruidas en la región del eje cafetero, y 6.408 fincas también afectadas. Ese es el balance que dejó. Encontramos, obviamente, hoy en día Armenia es otra, toda la zona afectada es otra, hubo un gran proceso de reconstrucción.
tenemos historias del barrio más afectado, Sí. como el barrio La Barracila, donde mucha gente, ese fue uno de los barrios. ¿Qué pasa hoy en ese barrio? El barrio fue reconstruido, Sí. y ahí encontramos que muchos de sus habitantes continúan allí, perdieron a sus seres queridos, fueron atendidos incluso en ese entonces en otras ciudades, pero ellos regresaron, viven allí, tienen sus vidas allí. Mañana va a haber una misa justo a la 1:15, a la hora donde a la hora a la que ocurrió el sismo van a reunirse los vecinos, los que estuvieron allí, y también, bueno, encontramos muchas historias de personas que superaron esto, que pesa el dolor de perder a sus seres queridos. Inclusive tenemos la historia de un hombre que murió al lado de su mamá murió al lado de él sobrevivió, Sí. y él cuenta cómo él perdió la movilidad, y él cuenta cómo ha podido resurgir a través del tiempo de esa tragedia. Bueno, y hoy en día sí. Ayuda a entrenar porristas. Luis Alberto, usted reportero de muchos años, ¿qué recuerda de esa tragedia? Que de pronto estuvo usted en puro oficio periodístico en esa época. Sí, en ese entonces yo fui enviado a la ciudad era una situación muy caótica lo que se vivía en Armenia. Colombia en ese entonces y obviamente el eje cafetero no tenía una experiencia de una tragedia natural de esa magnitud y la atención. Ni el país. Y no había un modelo de atención, entonces era una situación muy caótica. Pues inclusive, para recordar, Andrés, los organismos de socorro resultaron afectados, los bomberos se les cayó la edificación, entonces era una ciudad en caos donde cada persona tenía que intentar salvar a sus seres queridos, llevarlos a los hospitales, en fin, en medio de su drama. Sí. Y bueno, pero también lo que encontramos en ese entonces es que era una población también muy pujante, con una resiliencia muy fuerte, que les permitió reconstruirse fácilmente y con el tiempo pues superar ese dolor y todo eso que dejó el sismo. Sí. Quería hacer un punto en el especial. Tenemos una historia muy importante, que es qué tan probable es que vuelva a ocurrir un sismo igual en la región. Hay un geólogo que años antes de ese terremoto había advertido que Armenia está en una zona de riesgo y que era posible que ocurriera un sismo de esa magnitud como ocurrió. Y hoy en día él tiene unos modelos que ha estudiado de la región y dice que es posible que se vuelva a presentar un sismo de una magnitud alta. Obviamente la ciudad está mejor preparada, no solo en el modelo de atención, sino en el modelo de la construcción. Las edificaciones están más preparadas para la sismoresistencia, por supuesto, pero pues como bien sabido, lo que él dice es que no existe la forma de decir la hora y fecha exacta de un movimiento de estos, pero sí existe una probabilidad alta de que se vuelva a repetir, y explicamos por qué y cuál es la falla que afecta a esta región. Bueno, vamos a estar muy pendiente de todas las historias. En redes sociales va a haber varios eventos del tiempo. Por ejemplo, va a haber un Facebook Live en pleno Armenia ya con la gente que vivió esta tragedia. También tenemos toda la distribución de este especial, que es para recordar esta tragedia y bueno, aprender también y escuchar esos testimonios pues muy duros que tienen preparado. También un documental que hizo la unidad de video del tiempo muy bueno. Sí. Incluso también un quindiano que trabaja acá con nosotros, Juan Diego Buitrago, bueno, que vamos a esperar, y yo creo que es un muy buen trabajo periodístico impecable, Luis Alberto. Sí, Andrés, tenemos una información muy completa que esperamos que pues con esto se pueda hacer memoria y se pueda hacer también conciencia sobre lo que debemos tener en cuenta para enfrentar este tipo de fenómenos naturales. Muchas gracias, Luis Alberto. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Mañana los esperamos en la tarde con más información y más análisis. Recordamos que este podcast se puede escuchar también en las plataformas de Spotify, Deezer, iTunes. Muchas gracias.